Y estamos con nuestro querido doctor Balcácer. Héctor, bienvenido. Héctor Balcácer. Un aplauso, señora, porque esto es un milagro. milagro. A las grandes figuras de la medicina y de la salud del país hay que recibirlas así. ¿Cómo está, señor Héctor? Y a mí, Bienvenido. a todo eso que tú dijiste y a mí. Y a usted. Okay, perfecto. Usted es su plato aparte. Héctor, cuéntenos cómo se está manejando justamente una alerta que hemos visto en las últimas semanas con respecto a un brote de sarampión. Miren, lo primero que hay que decir es que, primero que nada, repito, agradecer a las personas, primero que nos sintonizan, segundo a ustedes por la invitación y por tenernos presentes cada cierto tiempo. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud, no en estas fechas, sino en enero, sirvió una alerta internacional diciendo que los casos de sarampión estaban presentando un incremento en algunos lugares. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en los Estados Unidos no habían casos de transmisión de sarampión dentro de su territorio desde el año 2000. Y ya justamente en lo que va del año se han reportado más de 58 casos. Hace 24 años. Hace 24 años que en territorio norteamericano no se reportaban casos de sarampión y ya comenzaron a ocurrir casos de transmisión de esta enfermedad en su territorio, lo cual nos lleva a preocuparnos. Pero ustedes dirán, bueno, 58 casos no es nada del otro mundo. El problema es que en Europa ya se habla de 21,000 casos de sarampión en lugares donde se supone que tenemos países desarrollados con niveles de vacunación, así como de desarrollo personal, que son bastante altos y que eso nos lleva justamente a pensar que va a ocurrir en países con menor cantidad de desarrollo, países que tienen otra característica como son problemas de violencia, de pobreza, de movilidad, ese tipo de países que se encuentran en conflictos, reconocer que se convierten en un caldo de cultivo para que enfermedades que necesitan que la población se mantenga vacunado completamente, entonces no aparezcan casos. La otra situación que hay es que hay que llamar la atención que durante la época del coronavirus, entre el 2020 y el 2022, escuchen cuántas dosis de sarampión estima la Organización Mundial de la Salud que dejaron de aplicarse. ¿Cuántas? 1.5 millones de niños que tenían que recibir la vacuna del sarampión. La primera no la recibieron, pero lo que tiene que ver con la segunda dosis de sarampión, se habla que cerca de 2.4 millones de niños no recibieron la segunda dosis del sarampión, lo cual nos deja justamente en este caso, pensando en situaciones de posibles brotes en otras partes del mundo. Cada vez que alguien me pregunte, y usted estaba mencionando específicamente Haití, y aquí es donde yo me voy a centrar, recuerden que Haití es un país que conjuga muchas situaciones de las que acabamos de decir. Pobreza, problemas sociales. Estamos hablando de que en este momento hay disturbios sociales en ese país, lo cual lleva a las personas a que la parte de vacunar o no vacunar a los niños no se convierta en una prioridad. Entonces, en ese sentido, llamando la atención, hay que saber que ya hemos tenido brotes o por lo menos casos aislados de algunas enfermedades que nos llegan de Haití. Muchas personas me hablan del cólera, sí, pero el cólera no tuvo que ver con Haití, tuvo que ver con la llegada de los cascos azules justamente a territorio en Haití. Y hay que decir que yo no culpo a Haití específicamente, culpo a la situación por la cual está atravesando el país. El problema no es de los nacionales haitianos, es del entorno y del momento que se está viviendo en dicha nación. Terminar diciendo que qué puede hacer la República Dominicana. Bueno, el llamado tiene que ser justamente que padres y madres que están escuchando este programa, así como los tutores, traten dentro de lo posible de revisar la tarjeta de vacunación de sus niños y llamar la atención de que si faltase alguna dosis y usted no puede reconocerlo, vaya donde el pediatra o el médico del niño para que lo evalúe. Reconocer que esta es una vacuna que se aplica después del año y se aplica una segunda dosis entre los 4 a 5 años. Si ya la persona o el niño superó las edades de vacunación, ¿se pudiera hacer un refuerzo para esa madre que no tiene la menor idea de si está o no vacunado porque ha cambiado de pediatra, porque no lleva un récord, porque ha sido incidentado? Mira, creo que es una de las preguntas posiblemente más inteligentes de este momento, porque no es solamente los niños. A través de redes sociales hemos recibido preguntas de adultos, los cuales no saben, repito, si ellos le dio sarampión o si ellos están vacunados. O no se acuerdan. O no se acuerdan. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que es mejor aplicarse una vacuna aún habiendo padecido la enfermedad o aún teniendo un esquema de vacunación completo. No pasa nada. Ya que esa vacuna adicional no le va a provocar ningún tipo de problema a su bebé, a su niño o a usted. Otra situación que hay que decir es que en República Dominicana no tenemos sarampión. Escuchen esto. Desde el 2001. Desde el 2001 no hay casos de sarampión en República Dominicana. Lo que quiere dejar dicho que en caso de que tengamos un brote de sarampión, hay por ahí cerca de 4
o 5 promociones de médicos que no han visto nunca un caso de sarampión. Ay, Dios mío. Porque la realidad es que tenemos, repito, cerca de 23 años sin un caso de sarampión. ¿Cuáles serían las alertas rojas que nos pudieran decir que uno de nuestros niños, Dios no lo quiera, tuviera sarampión? Mira, el sarampión es una enfermedad que los que somos un poquitito mayorcitos sabemos que es una enfermedad exantemática. Exantemática significa que salen bolitas en el cuerpo, un sarpullido que sale desde la cara hacia el resto del cuerpo y que toma también, incluyendo las palmas de las manos. No respeta nada. El niño presenta fiebre y la realidad es que es una enfermedad, repito, exantemática viral. Presenta erupciones en el cuerpo, el niño comienza generalmente cerca de la cara y pasa a todo el cuerpo. Es una enfermedad propia de los pediatras, es una enfermedad generalmente infantil, porque hay que reconocer que todos aquellos que nacimos antes del 2001, que repito, fue el último caso de sarampión en el país, estamos hablando de que nos expusimos o posiblemente recibimos nuestro esquema de vacunación completo para la enfermedad. Sobre cómo identificarlo, ¿cómo podemos saber la diferencia entre un sarampión y varicela? Lo que pasa es que la varicela tiene una situación y es que son bolitas que están llenas de agua. En el sarampión es como si fueran puntitos rojos, los cuales no se llenan de agua. Es como que una manchita. Exactamente. Al borde. Hola. Hola. Sí, está al aire. Con el doctor Héctor Balcácer. Hola, buen día. Estoy interesada en saber estamos hablando acerca del sarampión y tengo varias preguntas. Diga su pregunta. Pero es que me comunicaron, no sé si hablaron de los síntomas de No hemos hablado, mi amor. Se transmite el virus. Excelente, ¿Verdad? muchísimas gracias. Vamos a hablar de los Miren, síntomas, que ya se llenó el panel. Los síntomas respiratorios, del sarampión muchas veces inician como un cuadro respiratorio. Recuerden que la mayoría de los virus, independientemente de cuál sea la manifestación o cuál sea lo que produzcan, tienden a producir un cuadro de dolor en el cuerpo, malestar general, e inician manifestaciones como si fuera, decimos aquí, de una gripe que te va a agarrar. La gente comienza a presentar secreciones nasales, comienza a presentar malestar, dolor en el cuerpo, en las articulaciones, y posteriormente aparecen las lesiones en el cuerpo, que es lo que estamos diciendo, esas pintitas, que aquí llamamos como si fuera un sarpullido. La persona presenta fiebre alta y ahí es donde está el problema con el sarampión, que en muchos casos puede producir complicaciones y sobre todo complicaciones de tipo respiratoria. Y los niños, mientras más pequeñitos son que se infectan con sarampión, o si tienen algún compromiso de, como digo yo, de cucharofaltosis, niños con retraso de alimentación, que tienen desnutrición, son niños que tienen mayor probabilidad de fallecer. Señores, estamos hablando de que el sarampión mataba cuando teníamos sarampión en todas partes del mundo y no había un control y no había un proceso de vacunación adecuado. Mataba alrededor de 300,000 personas todos los años. Al borde, hola. Como digo yo, de cucharofaltosis. Al borde. Buenas, parece que no está escuchando por internet y tiene Hola. un delay. Buenas, Hola, está al aire. Escúchenos por el teléfono, por favor. Sí, quisiera saber si es posible contraer sarampión si ya se ha sido vacunado. Mira, esa es una excelente pregunta y la realidad es que la vacuna contra el sarampión tiene una protección tan grande que si usted vacuna 100 niños, 97 van a desarrollar defensa, si hay 3, como todo en la vida, que no desarrollan anticuerpos, no desarrollan defensa. Sin embargo, hay que decir que cuando usted logra que el 95% de la población se vacune, la probabilidad de que ocurra sarampión es casi ninguno, porque tienes muy poquitos niños que van a quedar susceptibles. La República Dominicana, la ventaja es, escuchen esto, que cerca del 93% de todos nuestros niños en este momento están vacunados contra sarampión. Señores, el programa de vacuna de este país, o de inmunoprevenibles, como se llama en este momento, es uno de los mejores programas. No importa a qué campo, por alejado que esté, que usted no tenga una cliniquita rural, que no tengan una nevera con vacuna. Al borde, hola. Doctor Balcácer en casa. Hola, tengo una pregunta. Pregunte. Yo quería saber qué tenemos que hacer si alguien tiene Sarampión. Gracias. Wow, esa es una pregunta bastante buena. Ahí es donde comienza el asunto. Miren, ¿qué se hacía en el pasado cuando a un niño le daba sarampión? Y era el error más frecuente. ¿Qué hacían con todos los niños? ¿Tú te acuerdas, Ingrid? Los juntaban a todos. Ay, sí, para que le diera. Para que le diera y salir de eso. Literal. Así mismo. Le dio a un hermanito, ven, trae los primitos, todo el mundo. A todo el mundo. Los juntaban para que le diera sarampión ¿Y a eso todos es los lo niños. correcto en este momento?
Mira, mi niña, no puede... No, pregunto porque yo estoy sana y mi mamá y mi abuela, o sea, están vivas por algo, ¿eh? Exacto. Mira, la realidad es que dicen por ahí que cuando te toca, aunque te quite, y cuando no te toca, aunque te ponga. Entonces, ¿qué ocurre? El problema con el sarampión es que hay personas que murieron de sarampión sin saber que la causa de su fallecimiento fue el mismo. Me explico. El sarampión puede provocar años después de haber padecido la infección un proceso que se conoce como encefalitis esclerosante subaguda, que es un proceso degenerativo a nivel cerebral en el cual las personas morían y le decían se murió de una meningitis. Y no era de una meningitis, había muerto porque le dio sarampión en el pasado, el virus dejó parte de ese proceso inflamatorio a nivel cerebral que desarrolló en el paso de meses o años y esos niños murieron. Por eso hoy en día la mejor estrategia existente es que los niños se puedan vacunar, que reciban sus vacunas y así queden con defensas. Pero repito, en el pasado lo que hacían era eso. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Cualquier proceso febril, exantemático, o sea, con ese salpullido, el próximo paso es aislar a ese niño. Es que ese niño se quede trancado por ahí, tenga la asistencia de su médico. Señores, en Estados Unidos, la cosa está tan fuerte, Ingrid, que escucha lo que están haciendo. Hay pediatras que tienen en la puerta de su consultorio, en esta práctica no vemos niños que no estén vacunados, porque así protegen a los otros niños. Claro. Pero para la parte de inclusión, entonces hay un grupo de médicos que sí ven a los niños no vacunados, pero hasta eso se ha tenido que segregar, porque luego del coronavirus los grupos antivacunas lograron lavarle la cabeza a muchísima gente. Este no es un programa que sea muy alarmista ni amarillista, pero en otro espacio que yo voy algunos miércoles, si yo digo lo que voy a decir, ese sería el corte. Y el corte... Dilo pues, porque no, estamos joseando nuestro carro. Claro, mira, lo que pasa, señores, es que yo lo voy a decir, hay un grupo de padres irresponsables que sus padres le aplicaron todas sus vacunas y que hoy en día gozan de la protección de todas las vacunas que sus padres lo llevaron quizá al pediatra, lo llevaron al sitio público para vacunarlo. Y hoy en día ellos son antivacunas. Y no le están brindando la protección a esos niños. En ese sentido hay que llamar la atención de que ustedes están realmente siendo irresponsables. Me dijeron que la vacuna del coronavirus duraron muy poco tiempo para desarrollarse y la del sarampión, que duró 56 años para desarrollarse. Es poquito tiempo. Y si usted me va a decir que es una vacuna que no tiene mucho tiempo de aplicación, se está aplicando del 1964. ¿Cuál es la excusa entonces? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa en este momento? La verdad es que usted es muy irresponsable. Al borde. Saludos. Buenas. Ok, yo tengo una pregunta. Adelante, caballero. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas de prevención y control para el sarampión en comunidades que tienen baja cobertura para adquirir la vacunación? Excelente, gracias, caballero. Mira, el problema es que aquí en República Dominicana la realidad es que es lo que estoy diciendo. La verdad es que yo creo que aquí eso no es una limitante. Aquí en el sitio más lejano, y creo que Candimán lo puede decir, no importa en qué campo tú te metas, hay una clínica rural que tiene una nevera de gas. Y tú tienes un grupo de promotoras de salud que están pendientes cada vez que llegan la vacuna para ir a vacunar a los niños. Yo creo que el programa de inmunoprevenible de este país tiene que ser modelo en muchísimos espacios. Aquí se vacuna todo el que llegue, todo el mundazo. ¿Por qué? Porque sabemos que vacunando a todo el que está susceptible es la única manera que tienes de cortar lo que es el proceso de transmisión de esas enfermedades. Y repito, tenemos desde el año 2001 sin sarampión. Y a mí me vienen a hablar que las vacunas son malas. Carajo, usted porque no sabe lo que es vivir ese tipo de brote. Al borde, hola. Doctor Balcácer en la casa. Saludos, sí, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tiempo tardan en aparecer los síntomas una vez que la persona se contagia con sarampión? Ok, excelente. Generalmente las manifestaciones van desde 1 a 3 semanas. Pero generalmente tiende a ser un poquitito más corto el periodo en la gran mayoría de las personas, pero podría ser tan lejos como 18 días, repito, cerca de 2 a 3 semanas que pudiera durar en aparecer la sintomatología en aquellas personas que entran en contacto con alguien con sarampión. En caso de que aparecieran casos de sarampión, y yo voy a tocar madera pidiéndole a Dios que eso no pase, otro error que cometía la gente era el siguiente. En las casas lo que pedían era la orina de todo el mundazo que vivía por ahí.
y bañaban a los carajitos con orina. Ay, sí, sí, yo doctor. sé. Hasta yo lo oí eso. Yo lo escuché eso, yo es verdad. Porque de que eso quitaba el salpullido. Ajá. Ah, pues a ti también te hicieron eso. Ay, Yo lo llegué a escuchar eso. señores. Entonces, ¿Cómo tú sabes? es un error. No tienen que echarle orina a los niños. La medicina está demasiado avanzada para usted comenzar a creer en ese tipo de medicina tradicional, antiquísima, la cual, repito, no es lo ideal. Usted lo que está favoreciendo posiblemente que el niño se infecte con otra cosa. Repito, hay muchísimas cremitas por ahí, si le arde, si le come, rosada, para no decir el nombre que usted le puede aplicar al Caladril, niño. lo puedo decir. Ah, no bueno, importa. sabrás No tú. importa, puede Pero decirlo. Yo señores, para que que el no me den un caladril, boche. perdóname, yo ni sé de qué casa es, pero el caladril es un clásico. Claro. En toda la casa hay que tener un caladril. ¿Y qué Claro. hacemos? Ahora, si hay una mejor, usted me llama y me lo cuenta, porque yo no sé ni de quién es. Pero eso es para un... O Pautado, Sí, para el uno está- salpullido, a para los el niños picor, que le y da no- varicela, y no tuve te- que y no- andar rosado en la calle. Ajá. Para el picar. Yo ¿Qué pasa? recuerdo eso. Ahora bien, vamos con otra llamadita. Al borde, borde. hola. Hola, sí. Bueno. En cuanto a la vacunación, tengo una pregunta. Si una embarazada se vacuna, pero se enferma, ¿el niño Ay, sí, sí, se enferma también o cómo pasa eso? Gracias, mi amor, importante. ¿Qué hacemos con nuestras embarazaditas? Es una excelente pregunta y la realidad es que no se debe vacunar a las embarazadas contra sarampión. Repito, gracias por la pregunta porque es importante que se diga. Esta es una vacuna de virus vivos atenuados, razón por la cual no se debe aplicar a inmunocomprometidos ni a embarazadas. El que no es Entonces, médico no sabe lo que es inmunocomprometido. inmunocomprometidos son aquellas personas que tienen un sistema inmunológico debilitado y que su médico posiblemente le va a decir que no se la aplique. Por ejemplo, personas viviendo con VIH que no están en tratamiento, pacientes diabéticos que están Trasplantados de hígado. descompensados, trasplantados de cualquier sitio, personas que están utilizando algunos medicamentos para disminuir la función de su sistema inmunológico, no se lo deben aplicar, como son personas, por ejemplo, con cáncer, personas con artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, que están descompensados utilizando medicamentos que bloquean la función de su sistema inmunológico, no lo deberían utilizar. Asimismo, las embarazadas, repito, no es una indicación. La vacuna se aplica, repito, después del año. Los menores de 1 año no se deben vacunar tampoco. Ok. Pero la realidad es que si la embarazadita se vacunó es simplemente cruzar los dedos. El sarampión no se ha asociado grandemente a malformaciones en el bebé. Pudieran aparecer, pero lo que sí se ha asociado en algunos casos es a que se adelante el parto Ok. y pueda tener un parto prematuro, un parto inmaduro o un aborto. Es una de las situaciones que se han descrito justamente con el sarampión. Tengo Algo dato, de- tengo dato. Date, digo, dale Dato. date, También, dato. Me están diciendo que el caladril rosado es vintage, porque ya hay transparente. Pero el transparente no es como para mosquitos. No, es que yo soy vintage, es verdad, hay uno transparente, Pero yo tiene pensaba que era razón. como para que Ya se llama para mosquitos. Se llama verdad. caladril clear. Sí, Ay, sí, yo lo he qué visto. fino, los caladriles. No sé. Pero es verdad que yo lo he visto. Es que Muy si yo me lo he puesto mala. para mosquitos, yo creo que Yo es diferente. repito, como yo lo que hago a mi paciente es que le doy una vaina para que le dé sueño y se duerman cuando tienen cuando Ay, tienen ajá, varicela. Dios. Pero repito, lo importante de todo esto es que sepan, existe una vacuna, hay que aplicarla, los padres revisar las tarjetas de vacunación, no olvidarlo. Y repito, si usted va a viajar, averigüe bien a qué sitio usted va a viajar, porque usted dice, no, me voy para Europa, primer mundo. Y hay un brote de sarampión en Francia, hay un brote de sarampión en Rumanía, hay un brote de sarampión en muchísimos sitios. Así que antes de ir, por favor averigüe. Y si usted tiene la duda, porque sé que todo el que está escuchando el programa dirá, yo me habré vacunado. Sí, eso le iba a decir porque ni yo me acuerdo. Espérate, Ingrid, me habré vacunado. Yo tendré defensa contra sarampión. Me dio cuando chiquito. Hay gente que no sabe nada de eso. Yo no me acuerdo. Existen pruebas de laboratorio, las cuales usted va a conversar con su médico y le va a pedir, doctor, yo quiero saber si tengo defensa contra sarampión. Y su médico le va a pedir las pruebas de laboratorio para sarampión. Y a los niños también se Y les a puede los hacer esa niños también, prueba. claro que sí. Porque hay Si papás usted- irresponsables que no se acuerdan tampoco. Ay, Ingrid. Entonces, ¿qué Me pasa? imagino A veces que uno Ana Mar se me la muda de puso. un pueblo a otro, tú, por ejemplo. Yo me imagino que Ana Mar me la puso. Bueno, yo sé que se ponía full antes. Eso es ahora que ha pasado esto. Hola. Al borde. Hola. Hola. Sí, está al aire. ¿Cuánto tiempo dura una persona contagiada? Generalmente es una enfermedad que dura cerca de 2 semanas.
para que la persona se sienta bien, pero recuerda lo que te dije, las complicaciones pueden aparecer años después, meses después. Sí, era lo que estábamos diciendo. El problema es, que era lo que estábamos mencionando, las personas con sarampión se pueden complicar, más que nada en vías respiratorias, hacen neumonía, y hacen neumonía por gérmenes multiresistentes. Y esa neumonía es una causa frecuente de muerte. Pero las complicaciones neurológicas que acabo de mencionar, en este caso en particular, son complicaciones que aparecen de meses, años después. Y eso usted no va a poder controlarlo. Usted no sabe quién sí, quién no. Mejor vacunarse. Y ahí es donde está el problema. Es que se vacunen. Una vacuna que es segura, que no se asocia a nada. El otro día trataron de decir que se asociaba a autismo. Hicieron un estudio en más de 20 millones de muchachitos y no es real. Ya se descartó. Al borde. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Quisiera está? saber cuáles son las complicaciones del sarampión, por favor. Gracias. Acabamos de decir ahora mismo. Las complicaciones más temidas y más frecuentes son las respiratorias. Y los niños tienden a presentar, repito, neumonía severa, la cual tiende a complicarse con infecciones por bacterias y es una de las causas principales de muerte. Asimismo, es una enfermedad que produce un gran consumo calórico y muchos niños que están en el borde ahí de la parte que tiene que ver con la desnutrición, en esa frontera entre estoy bien comido y mal comido, muchos niños caen justamente en un balance negativo y pueden morir. Por último, lo que mencionamos, los problemas neurológicos. Panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que suena feo y asimismo de feo, no hay tratamiento específico para eso. Si a usted le da eso, lamentablemente, si se salva, va a quedar con muchos problemas. Bueno, hay que vacunarse sí o sí. Al borde. Hola. Su pregunta. Adelante. Yo quisiera saber cuáles son esas medidas preventivas que se puede hacer para el sarampión. Vacuna, mi amor. Bueno, ya mencionamos dos. La primera es vacunarse. Esa va a ser siempre la más efectiva. 2 dosis brinda protección de un 97% contra sarampión. Funciona. Número 2, lo otro es que si alguien tiene alguna lesión en la piel, ese sarpullido que acabamos de mencionar, y se sospecha sarampión, esa persona que sea aislada y sea evaluada por un profesional de la salud. Tercero, si usted va a viajar a algún lugar donde usted no sabe, está seguro de que hay un brote de sarampión y usted no recuerda si tiene defensa o no contra el mismo, trate de ir a un laboratorio y cuantifique sus anticuerpos. Usted puede ir a ese laboratorio que tiene un logo rosado, ya que estamos hablando de rosado, y ahí hacen justamente estas pruebas. Y usted se puede hacer estas pruebas y saber si tiene o no justamente la presencia de sarampión. El brote de sarampión que está en diferentes lugares del mundo, ¿ya se ha confirmado si está aquí o todavía? No, en República Dominicana, como dijimos anteriormente, desde el 2001 no tenemos sarampión. Lo que estamos tratando de evitar que si llega nos agarre, ¿verdad? Fuera de base. Pero escuchen esto. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública, creo que fue con Turismo, hicieron una de las intervenciones más inteligentes que yo he visto. ¿Ustedes saben lo que hicieron? Vacunaron a todo el personal que labora en los hoteles. Al personal turístico. Mira qué bien. ¿Por qué razón? Porque si eso es un palo, señora, porque si tú tienes brotes de sarampión en muchísimos países Europa, y esa gente van a venir para acá y el primer contacto que van a tener es con la persona del sector turístico, vacunarlo es un proceso lógico e inteligente. ¿Qué hicieron? Vacunaron a toda esa gente. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una persona trabajando en Bávaro, pero que vive en La Romana. Y si esa gente no está vacunada, sale de ahí de Bávaro, la contagiaron de sarampión, le dan una semana libre, presenta la enfermedad, va a producir un brote si hay personas susceptibles. Creo que fue una de las mejores medidas y cuando se anunció eso, yo sin temor a equivocarme, de verdad que cada vez que he tenido la oportunidad, lo he felicitado y he hecho un aplauso, de verdad, porque la realidad es que fue una medida extremadamente inteligente. Hola, al borde. Doctor Balcácer. Hola, doctor, ¿cómo estás? Se le habla Nacha. Wow, tú tienes suerte, Morena, porque el panel está lleno. Y el Candyman abre la línea y que uno va a la Garbán cuando uno no sabe si uno tiene, o un hijo de uno tiene la vacuna y que ellos tienen todo eso ahí archivado. Sí, si tú supieras que hay en el centro sanitario, que es el nombre correcto, porque tú le dices ahí en la Galván, se llama Centro Sanitario de Santo Domingo. Ahí en el Centro Sanitario de Santo Domingo llevan algún tipo de control. Reconocer que el problema es que la vacuna del sarampión comenzó a aplicarse en el mundo en el 1964 y en ese momento recuerda que de computadora lo único que había era un lápiz con más punta que otro. Al borde. Al borde. Al borde. Su pregunta. ¿Aló? Hola. Por favor. Ok, próxima. Al borde. Sí, buenas. Mi pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades de
de que una población se contagie de la enfermedad aunque esté vacunada? Mira, esa es una pregunta bastante interesante y es lo que dijimos. En República Dominicana, según los últimos números que tenemos, el porcentaje de vacunación ronda el 93%. Nos falta ese 2% para llegar al 95%, porque se habla que cuando el 95% de la población está vacunada completamente, entonces el riesgo de que se presente alguna enfermedad o algún brote habitualmente tiende a estar cercano a 0. Pero ya lo dijimos, de cada 100 personas que se vacunan, hay 3, que son siempre los salados, que no desarrollan anticuerpos. Totalmente. Al borde. Hola. Hola. Al borde. Buenas. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Tu inquietud. Con respecto a las personas que tienen previsto viajar, ¿qué tiempo después de administrada la vacuna se puede considerar que tiene inmunidad? Mira, esa es una excelente pregunta y recuerda que generalmente es de 2 a 3 semanas. Así que por tal razón, repito, vacunarse 2 a 3 semanas antes de viajar. Esa es una pregunta excelente porque, repito, hay muchas personas que se van a pasar grandes periodos de tiempo fuera, van a visitar varios países y siempre es importante que se vayan con su inmunidad para que no vayan a presentar algún tipo de enfermedad de infecto contagioso. Excelente pregunta. Doctor, yo me puedo salir del tema, pero yo tengo una pregunta que me está haciendo mucho ruido. Como si fuera suyo el programa. Gracias. Porque, no, lo que pasa es que en estos días he visto ya muchos casos de jóvenes que están muriendo por infarto. Y estoy hablándole de jóvenes desde 21 años, 19 años, hasta 33. Eso es muy joven y para mí lo percibo inusual y las madres lo hemos hablado. ¿Qué opinan ustedes los médicos? ¿Lo perciben o son cosas nuestras? Mira, la realidad es que las muertes por infarto siempre han ocurrido, aún en personas jóvenes. Reconocer que el problema es que los más niños habitualmente cuando inician, por ejemplo los varones, sus chequeos. Los niños se chequean hasta cierta edad. Generalmente las madres y padres hasta los 7, 10 años chequean a sus niños. Pero entre los 10 años hasta que cumplen 40, que tienen que ir al urólogo, ¿quién lo ve? Nadie. Okay. Si no se enferman, no lo ve nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que llamar la atención de que raza negra, hombre, generalmente tienen mayor riesgo de morir de infarto. Número 3, estamos hablando de estimulantes sexuales. Estamos hablando del consumo de sustancias anabólicos. Pero también no hay que dejar de mencionar lo que son las bebidas energizantes. Yo te quería decir que he oído hablar de bebidas energizantes, el estrés. Y también hay que mencionar otra cosa que muchas veces pasan por alto. Y discúlpenme los padres, repito, no quiero ser irrespetuoso, pero hay que reconocer de que el consumo de sustancias controladas e ilícitas cada vez se ha normalizado más. Le hace drogas. Y las personas, sí, sustancias controladas, sustancias ilícitas. Y creo que todo el mundo conoce a alguien que está utilizando juca, alguien que tiene un vape y lo llena de muchísimas cosas que no debería llenarlo, y personas que están consumiendo sustancias que no deberían estar consumiendo. También hay otra situación, la obesidad es un problema en estos tiempos grandísimo y el consumo de alcohol también se ha disparado. Hay que reconocer que todo el que muere de manera súbita se lo encaquetan a que se murió de un infarto. Y la realidad es que una muerte súbita no siempre tiene que ser un infarto. Puede ser mucho más frecuente en esas personas jóvenes que te haga una arritmia a que muera de un infarto. Pero como hace una muerte súbita, todo el mundo simplemente lo pinta como que murió de un infarto. Y la realidad es que son dos cosas completamente diferentes, Ingrid. Lo que pasa es que, repito, después que los antivacunas dijeron, la vacuna da infarto, todo el que se muere joven se murió por la vacuna. Pero la realidad es que hay muchísima gente que se ha muerto sin tener vacuna. El coronavirus hoy en día se sabe que produce problemas cardíacos y problemas cerebrales. ¿Ustedes saben por qué? Porque se sabe que la infección por este virus también produce daño a nivel de la circulación. ¿O cuántas personas no vieron ustedes que con coronavirus le dio derrame cerebral? Con coronavirus le dio infarto. Y prefieren decir que es la vacuna. Y prefieren decir no que es la vacuna. Claro. Claro que sí. Entonces, por tal razón, repito, aquí en República Dominicana se estima de que cerca del 30% de la población sufre de la presión. Eso es una de cada 3 A gente. mí me dijo mi cardiólogo que el 40% actualmente sí, ya. Perfecto, pero es lo que te estoy diciendo. Es mucho, doctor. Lo que pasa es que estamos hablando de personas. ¿Será por el tráfico y lo amé? Jóvenes también. Y es fácil. Esas facturas que no salen, va a seguir. A mí se me sube esa.
Mira. Pues nada, gracias por invitarme a escuchar el programa. Al borde, buenas. Hola, la llamadita más, doctor. Hola. Buenas, está al aire. ¿Cómo se puede evaluar el avance de la enfermedad y cuáles son los indicadores que sugieren su progreso? Hablamos del sarampión. Sí, ¿verdad? Volvimos al sarampión. Bueno, la realidad es que usted puede evaluar lo del sarampión dependiendo de cómo vaya evolucionando el niño. Porque lo que te decía, si las complicaciones principales son los problemas respiratorios, tú tienes un niño que le dio sarampión, el próximo paso es mantenerte evaluándolo. Si el niño comienza a tener dificultad para respirar, si el niño está tosiendo más de la cuenta, ¿qué tú tienes que hacer? Llevarlo a su médico. La realidad es que cada vez que yo subo algo a redes sociales, lo primero que digo es, trate de buscar ayuda a tiempo, no te inventando. En este país todo el mundo es médico. Sí, Cuando el carro le suena algo, de que el carro le suena algo, usted lo lleva al mecánico. Si usted tiene un problema legal, va a un abogado. Pero si usted tiene un problema de salud, le pregunta al vecino, no me embromen ustedes. Por el amor de Dios, ¿me doy a entender? La última, Candy, vamos a tomarla. Que ya el doctor Balcácer se va. Sí, buenas. Buenas. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber quiénes son las personas más propensas a contraer sarampión. Las personas más propensas a contraer sarampión son los menores de 1 año. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque hasta que no cumplen 1 año no se vacunan. Número 2, aquellas personas que no están vacunadas van a ser las más propensas. Y estamos hablando de cualquier grupo etario, cualquier edad que tenga. Si usted no se ha vacunado, usted es más propenso a que tenga sarampión. Y hay otras personas inmunocomprometidas, porque es una pregunta que no se queda. ¿Puedes repetir el sarampión? La respuesta es que el sarampión no repite, a menos que su sistema inmunológico no te dé vacaciones. Y entonces, si está de vacaciones, su sistema inmunológico le puede volver a dar. Así que por tal razón, repito, trate de buscar asistencia médica. Si no sabe si tiene defensa o no contra sarampión, converse con su médico para que le hagan la prueba. Y si usted no quiere hacerse la prueba y lo que prefiere vacunarse, vacúnese. Que una dosis adicional de la vacuna no le va a hacer nada más que no sea estimular su sistema inmunológico. Excelente, gracias, querido. Gracias, Héctor. mi doctor. Tenemos un audio que nos acaban de mandar a través de nuestro WhatsApp que quisiéramos poner para el doctor Balcácer. Vamos a ver. Estamos en WhatsApp en el... Okay. Buenas tardes. Los pacientes que tenemos epilepsia y estamos medicados, ¿nos podemos poner la vacuna sin problema? A mí me la pusieron cuando yo era niña, infante, pero me gustaría saber. No, mira, la epilepsia no es una contraindicación. El único problemista es que recuerda que las vacunas pueden provocar fiebre y si desarrollas fiebre, entonces sí pudieras presentar algún tipo de estresor que pudiera presentar algún proceso de una convulsión. Pero si estás vacunada, mi recomendación sería ve a tu médico que te mande a hacer una inmunoglobulina contra sarampión, así se llama, IgG contra sarampión. Usted se la hace, se miden si tiene defensa contra sarampión y si tienes defensa no tienes por qué vacunarte. Y más si tú puedes, repito, ver o saber que estás vacunada. Así que eso sería mi recomendación, no te vacunes todavía. Te vuelvo y te comento los niveles de anticuerpos contra sarampión. ¿Pudiéramos tomar otra llamada? Una llamadita más. No, ya está bueno. Yo me voy. Tengo que haber gente enferma. Vamos a Juanita, también tú enfermo. El número de teléfono, y cómo llamarte para citas, doctor Balcácer. Estamos en el Centro Médico UCE. Aquellas personas que estén interesadas nos pueden seguir en Instagram, Dr. Héctor Balcácer. Repito, @Dr. Héctor Balcácer con H y Balcácer con B alta. En Instagram, ustedes me escriben por ahí porque de verdad que no me sé el teléfono del consultorio. Por edad. Gracias, doctor. Un placer, cuídense. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Mujeres al Borde.